Muy buenas noches, queridos amigos, señores académicos. Se abre la sesión pública solemne en la cual la Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje luctuoso a don Francisco J. Santamaría a los 50 años de su fallecimiento y a don Ciprián Cabrera Jasso a un año de su fallecimiento también. En primer término, hará uso de la palabra para hablar de don Francisco J. Santamaría, don Adolfo Castañón. Por favor. Muy buenas noches. Cada jueves, en las sesiones de la Comisión de Consultas de esta Academia Mexicana de la Lengua, se abre, como quien alcanza el pan, el diccionario de mexicanismos del ilustre tabasqueño Francisco J. Santamaría, cuyo nacido en 1889 y muerto en 1963. Santa María, el Santa María, es para nosotros, un nosotros compuesto por don José G. Moreno de Alba, don Ruy Pérez Tamayo, doña Margit Frank, don Vicente Quirarte, don Felipe Garrido, don Patrick Johansson y el de la voz, presididos por don Gonzalo Celorio, el nombre de un cuerpo ineludible de referencia cotidiana, cuyo prólogo él presentó inusitadamente como discurso de ingreso a esta corporación, titulándolo El novizo novísimo Icazbalceta, al cual daría respuesta el escritor y diplomático Francisco Castillo Nájera. El de Santa María se añade así a otros apellidos ilustres que dan nombres a diccionarios y obras de referencia, como son en nuestra lengua el de María Moliner, el Seco, el Mialaret, el Baralt, el Cuervo, el Guido Gómez de Silva, el flamante Compani, coeditado por la Academia Mexicana de la Lengua y Siglo XXI, y en otras lenguas el Litré, el Webster o el Larousse, nombres de diccionarios hechos y organizados en la mayoría de los casos por un solo individuo y que llevan un inconfundible sello personal. Este tema de la biografía de un lexicógrafo ha sido novelado recientemente por el escritor británico Simon Winchester en su obra The Professor and the Man sobre las biografías de los autores del Oxford English Dictionary. Santamaría es además de autor del Diccionario de Americanismos, publicado años antes, en 1942, y del de Mexicanismos, de muchas otras obras de lexicografía, filología, historia, investigación y obras narrativas como los cuentos de Mi cosecha, publicado en 1921 por la editorial Cultura, o la estremecedora La tragedia de Cuernavaca en 1927 y Mi escapatoria célebre, publicada en 39, para no hablar de las crónicas del destierro desde la ciudad de Hierro, diario de un desterrado mexicano en Nueva York, publicado en 33. Es autor también de muchos otros libros, como La poesía tabasqueña, Memorias y acotaciones y pasatiempos, y escribió El movimiento cultural de Tabasco en 1946, El periodismo en Tabasco, estado del que fue primero senador entre 40 y 46 y luego gobernador entre 47 y 53. A la gestión del único sobreviviente de la matanza de Huitzilac como gobernador de su estado, a Santa María le tocó inaugurar una obra tan deseada como esperada para la integración de Tabasco a la nación, el ferrocarril del sureste que partía de la estación Allende en Veracruz y luego iba atravesando el territorio tabasqueño por su costado de tierra adentro hasta llegar a Campeche, como explica Carlos Martínez Assad. Durante su gestión como gobernador se publicaron más de 800 títulos de libros y ya como autor Santamaría es el creador de los minuciosos Domingos Académicos, una obra batalladora y complementaria de sus diccionarios, y en cuyas páginas se puede comprobar por qué en su juventud como juez y tribuno Santamaría fue llamado el juez lince por su sagacidad para desenredar enredos jurídicos.
Como lexicógrafo y filólogo, Santamaría merece ser llamado también con ese apelativo, filólogo lince, que lo asocia, en cierto modo, a los caballeros tigres y hombres jaguares del pasado mesoamericano. La copiosa bibliografía de Santamaría se arraiga en una vida trazada desde el inicio por el llamado de una vocación intelectual y literaria. De cuna muy humilde, rural y campesina, el niño Santamaría hizo sus primeros 4 años de instrucción primaria en el rancho de Macuspana, a donde fue a vivir poco después de que lo alumbrara su madre, quien ayudaba a su tío en los trabajos del campo. Lo hacían soñar las letras y los números, fantasear como las aguas caudalosas de su majestad el río Grijalva, a cuyas orillas frondosas descansaba luego de sus faenas y a cuya geografía e historia dedicaría años más tarde una notable y erudita monografía, comparando los testimonios de los cronistas con los de los ingenieros de principios del siglo XX. A orillas del río, el niño premeditaba con impaciencia su traslado a la ciudad capital de Tabasco, San Juan Bautista de Villahermosa. Santamaría nació el mismo año que Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Henry Miller y la Torre Eiffel. Y en la misma región nativa de Nuestra Señora la Malinche, Marina Malince, como la llamaban Bernal Díaz del Castillo, y de sus coterráneos académicos, Manuel Sánchez Mármol, Joaquín Casasus, Andrés y Duarte, Celestino y José Gorostiza, Carlos Pellicer y Ciprián Cabrera Jasso, a quien también honraremos en esta velada. El avispado chamaco manifestó sus deseos de trasladarse a la capital. La primera respuesta del hermano de su madre fue darle un revés y luego unos azotes, pero cuando el tenaz escuincle insistió de nueva cuenta en su deseo de marcharse a estudiar, la madre suplicó al tío que lo acompañara a la ciudad capital y una madrugada del estado y se vio perderse por el anchuroso caño a un cayuco con 2 siluetas. Al llegar a Villahermosa se hospedaron exhaustos y hambrientos en una fonda que la hacía de hostal. Al día siguiente el tío le dijo que se las arreglara solo, y solo se fue Santamaría a ver al director de educación primaria, don Arcadio Centella, autor, por cierto, de la novela costumbrista Perico y de los escapularios de la Virgen de Canduacán, que años más tarde citaría el propio Santamaría como referencia en sus diccionarios de mexicanismos. Aquel hombre blanco, alto, de ojos azules de esturión y de barba blanca de patriarca bíblico, como su nombre, digno de años y años de soledad, le preguntó al flaquillo descalzo qué quería y recorriendo nerviosamente las alas de su sombrero de paja, le dijo sin temblar su deseo de que se le diera oportunidad de examinarse de los 2 años que le faltaban para ingresar al siguiente ciclo, entonces la preparatoria, y que además se le diese beca para seguir estudiando. Don Arcadio Centella guardó silencio un momento, como abanicándose con su propio nombre. Luego se puso de pie y empezó a moverse de ahí, no sin decirle al chamaco que regresara muy temprano al día siguiente. Esa noche Francisco se la pasó medio en blanco, repasando los libros que cuidadosamente envueltos había venido cargando en el cayuco, cuyo nombre no recordaba, aunque sí supiera los nombres de los ríos de México. A la mañana siguiente, cuando apenas terminaba la algarabía de los pájaros, le dijo que le haría el examen solicitado e hizo pasar al joven con cara de niño a una sala donde le esperaba un jurado. Las respuestas certeras, salidas de aquella frágil humanidad, produjeron un rumor de unánime, sorprendida aprobación. Arcadio Centella citó al niño que no dudaba para la tarde en el Palacio de Gobierno, y como llegó antes, a la hora de la siesta, se encontró ahí con un señor grande de aspecto militar y rubicundo rostro, que le preguntó al niño sentado en la escalera qué hacía. Sin inmutarse, le respondió con naturalidad que aguardaba Centella. El hombre, algo obeso y muy blanco, lo hizo pasar adentro a la antesala como un agente de respeto. Cuando llegó don Arcadio, ambos transpusieron una puerta y vieron al mismo personaje de aspecto militar. Era el gobernador del estado, Abraham Abundio Vandala,
quien luego de unos momentos de reflexión, bajo la mirada en el vacío de la oleografía de cuerpo entero de Porfirio Díaz, accedió a la petición, firmó el oficio y se lo entregó en la mano al niño, que lo resguardó como un tesoro bajo su humilde camisa de manta. Al día siguiente volvió a Macuspana, en el mismo cayuco, pero mirando al río con otros ojos. Pronto estaría de nuevo en Villahermosa para continuar sus estudios en compañía de su madre soltera, a quien ayudaría con su propia pensión escolar y sacando dinero de las clases de aritmética, mientras ella lavaba o remendaba ropa o vendía dulces o pan hecho en casa. En la almendra de esta anécdota inicial se condensa algo del itinerario del ilustre y precoz agonista. En 1907, a los 18 años, publica ya con sus propios medios un libro de geometría en la Casa Buré para ayudarse a seguir ganándose la vida. Al año siguiente se titula con la tesis Historia del Magisterio en Tabasco, muy aplaudida. 3 años después se recibe en la Escuela de Derecho con la brillante tesis Los magistrados deben de ser abogados, que le abre las puertas de par en par para que poco más tarde dirija el Instituto Juárez, en el que había estudiado. Pronto se traslada a la Ciudad de México, donde se le siguen abriendo las puertas, primero como magistrado en el circuito de lo penal, y la prensa lo hace famoso con el apelativo ya citado de juez Lince por la destreza de sus mercuriales interrogatorios a los delincuentes más astutos y escurridizos. Ya desde los 16 colabora en periódicos como el Progreso Latino, el Monitor Republicano, La Patria, y frecuenta tertulias como la conocida con el nombre del Relox, situada en la calle de Jesús Carranza, antes Relox y hoy República de Argentina, donde conoce al médico, escritor, traductor, diplomático, académico y político Francisco Castillo Nájera, quien le dará la bienvenida a la academia, y también a otras figuras como Tomás Garrido Carnaval y al general Francisco R. Serrano, a quien acompañará hasta casi el borde de la tumba en la funesta aventura para los otros de Cuernavaca. La frecuentación y la amistad con este último, Serrano, sería en parte lo responsable de que Santa María, en realidad partidario en aquellos momentos del general Arnulfo Gómez, estuviese a punto de perder la vida como los otros 13 acompañantes de Serrano. Se salvó de milagro, de chiripa, por un pelo de la llamada matanza de Huitzilac del 3 de octubre de 1927, en la fusilada de mis 14 compañeros con el general Serrano a la cabeza. Lo salvó el mismo ángel que a la edad de 4 años impidió que muriera hundido en un fangal donde lo rescató su chichigua, la india tuerta de Santos Feria, el mismo que a los 10 de edad lo arrancó de una muerte relampagueante, esa es la palabra, y de un rayo atronador que redujo a carbón el mango de San Joselito, donde murió su compañero de escuela Aníbal Álvarez junto con su caballo. Y quizás se salvó para poder dar testimonio escrito, y muy bien escrito, no solo de ese episodio vergonzoso de la Revolución Mexicana, en la cual las víctimas murieron a sangre fría por las manos deshonradas de sus ejecutores, sino para hacer sus maravillosos tesoros y diccionarios. El episodio de la matanza del 3 de octubre, en el que Santa María se vio obligado primero a huir y luego a sufrir las amarguras y estrecheces del expatriado, le inspiraron la estremecedora y deslumbrante relación La tragedia de Cuernavaca en 1927 y Mi escapatoria célebre, publicada en 1939 y nunca reeditada, y luego el libro complementario Crónicas de mi destierro. Algunos lectores han evocado ciertos paralelismos entre la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, y la historia contada por Santa María. Son semejanzas parciales. En La sombra del caudillo, Guzmán fusiona en un solo episodio la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta, que él mismo vivió, con la del asesinato del general Francisco Serrano y la de los opositores a la reelección de Álvaro Obregón, mientras que en Santa María se da un testimonio directo y veraz, aunque literariamente elaborado, de los episodios de Huitzilac, en el que se hace un ejercicio de crónica minuto a minuto y se evoca el suspenso de una novela policíaca o incluso de un thriller de espías, como las novelas de Eric Ambler o de John le Carré, para hablar en nuestros
de autores más cercanos. Hasta donde sabemos, la impresionante y precisa crónica de Santa María no ha sido reeditada a pesar de más de 7 décadas transcurridas. En ambos libros, La tragedia y las crónicas, Santa María se revela como un prosista vigoroso y audaz, capaz de rendir veloces viñetas y trazos de la vida cotidiana en los espacios sombríos de la guerra civil o bien en los claroscuros de una Usamérica descarriada donde los ciudadanos airados se daban el lujo incendiario de celebrar autos de fe municipales en los cuales quemaban vivos con gasolina a criminales de raza negra, como da testimonio Santa María. Ya desde antes de iniciar su forzada errancia por el país del norte, el avispado Santa María se había dado a conocer como un maestro del periodismo, temible abogado litigante, honrado presidente de Vegates, pero sobre todo como un autor solvente, primero de libros técnicos, luego literarios, y también como un asiduo e inveterado comprador y coleccionista de libros raros en el mercado del volador de la Ciudad de México. Y esto de los libros raros está enterrado de alguna manera en sus diccionarios. Todo esto serían apenas indicios y preparativos de su gran obra como filólogo, lexicógrafo y lingüista, autor de los asombrosos tesoros llamados el Diccionario de Americanismos en 3 volúmenes, primera edición 42, y el Diccionario de Mexicanismos 59, asombrosos por su abundancia de voces, por la inteligencia y sagacidad con que el lince tabasqueño trenza los cabos sueltos de las fuentes aborígenes, aztecas, nahuas, mayas, con los fontanares de las voces castellanas, arcaicas y modernas, por la sutileza e inteligencia con que sabe hacer llegar a la superficie de la definición la palabra extraída como un pez vivo del contexto literario o poético de donde proviene. Esto hace que la lectura de la obra que él llamó modestamente Novísimo y Casbalceta resulte amena e incluso divertida, casi como una novela de aventuras. Asombroso también por el conocimiento exactísimo de los lugares y voces que afloran en las letras mexicanas del siglo XIX. José Joaquín Fernández de Lizardi, Luis G. Inclán, Manuel Paino, José T. Cuellar, por poner ejemplos, pasan por el sedazo de Santa María y por su tacto oportuno para engarzar dichas voces con sus definiciones y, esto es muy importante, asociarlas, ponerlas en relación y en cierto modo darles de nuevo vida. Los diccionarios que nos asombran no fueron por eso en modo alguno improvisaciones, son producto de largos años de estudio. Los precedieron décadas de batalla lexicográfica, como ya consta en el libro de prosa polémica, deliciosa, diría yo, Americanismo y Barbarismo de 1921, donde vemos ya al joven lexicógrafo afilar sus letras y sus armas, enmendando la plana a los profesionales y académicos de la época, incluido su maestro, también académico, Darío Rubio. Y fue muy inusitada la circunstancia de que el discurso de ingreso de un académico como Francisco J. Santamaría fuera la introducción para ocupar la silla 23, luego ocupada por Andrés Enestrosa y ahora por don Leopoldo Baliñas Coalla, fuera, digo, la introducción a su diccionario de mexicanismos, que él subtituló Razonado y comprobado con citas de autoridades, conformado con el de americanismos y con los diccionarios provinciales de los más distinguidos diccionaristas hispanoamericanos, y que pasó bajo la modesta advocación de don Joaquín García Casbalceta, cuyo vocabulario y Casbalceta dejó inconcluso hasta la letra G. Decía Casbalceta entonces, al dar a conocer su vocabulario, cito y Casbalceta, no existe obra en que expresamente se trate de los provincialismos de México, mientras que otras naciones o provincias extranjeras han recogido ya los suyos. Santa María aspiraba a continuar la obra de Casbalceta y creemos, lo logró con creces, aunque Santa María está en su momento apegado a su espíritu y a su autoridad. A Santa María no le tembló el pulso para modificar y actualizar fechas y cédulas, cito, porque el lenguaje evoluciona o debe evolucionar conforme cambia, se reduce o se amplía el sentido de una voz que naciendo como esta, nazca de la boca del pueblo que es soberano en ese atributo de crear
el idioma que él mismo podrá dar. La introducción de Santamaría a su diccionario encierra varias lecciones en una. Enseña lo que es un mexicanismo y un regionalismo, enmienda y corrige al diccionario de la Real Academia, enuncia criterios para comprender la formación de aztequismos, esto es, de términos adaptados al castellano procedentes del náhuatl, al mismo tiempo que hace una lista detallada y comentada de los autores y obras mexicanos e hispanoamericanos que, sobre todo del siglo XIX y principios del XX, contribuyeron con sus acervos, recopilaciones y colecciones a constituir un cuerpo lingüístico, lexicográfico del español hablado en América. Y aquí cabe subrayar el hecho de que varios años antes de que se publicara el diccionario en 59, Santamaría había emprendido la titánica tarea de hacer el diccionario de americanismos. Quisiera concluir con una página del propio Santamaría, donde Santamaría nos da cuenta de la visita que hizo el hispanista francés a Veracruz para saludarlo y conocerlo. Don Francisco Santamaría fue ciertamente un hombre de otra edad, pero definitivamente arraigado en su húmedo Tabasco, en el tórrido puerto de Veracruz, en el Caribe, en la ancha América, en el continente llamado México. Al final de su vida empezó a correr su fama por el mundo. Un signo de ese curso de la voz que se va pasando de boca en boca fue la visita que el hispanista francés hizo a Francisco J. Santamaría cuando vino a México en 58. De esa visita amistosa que el autor de Erasmo y España hizo al tabasqueño, este ha dejado, venciendo el pudor, una hoja perenne en su libro Memorias, Acotaciones y Pasatiempos. Dice Santamaría en esos apuntes, 1958, agosto 12. En el despacho de Rafael por la mañana llega el doctor Melo llevando a presentarme al sabio francés Monsieur Marcel Batallón, que trae carta de introducción cerca de mí del general Jorge Gurría de México, del licenciado Jorge Gurría de México. Marcel Batallón es un verdadero sabio, es director del Colegio de Francia en París, nada menos. Entra en charla conmigo. Ha venido, dice, a Veracruz por conocerme y conocer mi biblioteca y mi fichero de cédulas del diccionario de americanismos que admira con gran asombro. Por la tarde ya se instala en mi casa revisando los libros en la biblioteca y admirando algunos, pero me pide conocer mi fichero de cédulas del diccionario para darse cuenta de cómo trabajo. Me echa flores que casi me tumban. A usted le pasará lo que a Cervantes. No han comprendido que su libro es el diccionario de un mundo. Dentro de 50 o de 100 años empezarán a entenderlo y a admirarle. La gloria siempre llega tarde y pienso en lo que dijo, dice ya Santamaría, Julio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. La mejor galantería que se ha dicho de mi diccionario es la frase de este auténtico sabio que es Marcel Batallón. A Batallón y a Santamaría los unía el amor por la lengua de los siglos de oro y de la edad de los caballeros. Honrar hoy, en 2013, a 50 años de su muerte, la memoria de Francisco J. Santamaría es refrescar esa raíz y ponernos a la sombra de ese árbol de libros, en la boca también ponernos el sabor de aquellas edades hazañosas. Muchas gracias. Muchas gracias a don Adolfo Castañón por esta evocación al propio tiempo erudita y emotiva de nuestro académico de número, don Francisco J. Santamaría. Ocurre el día de hoy, a pesar de que nos convoca una ceremonia luctuosa, la feliz coincidencia de que ambos homenajeados pertenecen al estado de Tabasco, y quiero darle por consecuencia la bienvenida al licenciado Carlos Cantón Cetina, que viene en representación del gobierno de ese estado para estar con nosotros. Muchas gracias. Ahora
evocará la memoria de don Ciprián Cabrera Jasso, fallecido hace un año, don Felipe Garrido. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un enorme honor poder hablar, poder recordar a Ciprián Cabrera Jasso, con quien algún tiempo llevé amistad. Cuando estaba yo tratando de imaginar cómo llamar estas palabras que ahora digo y leo, vinieron a mi memoria algunas palabras que había él escrito. Soñar y creer que muero, morir y creer que sueño. Estos versos son de Ciprián Cabrera Jasso, el altísimo y doloroso poeta a quien hoy rendimos homenaje. Antes que Cabrera Jasso, otros 3 ilustres tabasqueños ingresaron a la Academia Mexicana de la Lengua: Carlos Pellicer, Francisco Javier Santamaría, del que acaba de hablarnos don Adolfo Castañón, y José Gorostiza. Curiosamente, en años contiguos, 1953, 1954, 1955. Narrador, ensayista, dramaturgo, antes que cualquier otra cosa, poeta. El 8 de diciembre de 2011, Cabrera Jasso fue electo académico correspondiente en Villahermosa. 5 años antes había recibido el premio Pellicer para obra publicada. En febrero de 2012, el gobierno de Tabasco le otorgó un reconocimiento por su ingreso a la academia. Y un mes más tarde, el 11 de marzo de 2012, 113 días antes de que cumpliera 62 años, nuestro admirado, extrañado amigo se colgó en la terraza de su casa en Villahermosa. En este homenaje, lo que yo quiero hacer es buscar en sus palabras algunas señas del camino que lo llevó a tomar esta decisión. Irremediablemente dolorosa, su muerte fue un acto de coherencia con la convicción presente en su prosa y en sus versos de que es posible pasar a otras dimensiones, de que más allá de la muerte podremos reencontrarnos y reconocernos, de que reencarnaremos, de que no hay fronteras entre sueño y vigilia, entre vida y muerte. Ciprián Cabrera Jasso nació a orillas del Usumacinta, en Montecristo, que después cambió de nombre. Quiso siempre desde niño ser monje y ser poeta, y dedicó su vida a buscarse. Se buscó en el mundo. Lejos de su río, estudió psicología en la UNAM y literatura inglesa en la Universidad de Michigan. Viajó por México, vivió en Europa. Se buscó en el trabajo social, el magisterio, la función pública, en el erotismo, en las 6 mujeres con las que compartió partes de su vida. Al final llegó solo, en sus 3 hijas queridísimas, en el alcohol y otras drogas, en la meditación y el camino ascendente de los monjes Ishaya. Se buscó en la voluntad de escribir, dijo él, una poesía que toque las fibras del ser divino que somos. ¿Te gusta cómo me estoy haciendo?, pregunta en uno de sus cuentos una mujer que se está tejiendo. Tú no te estás haciendo, es la respuesta. Ya estás hecha.
Lo único que tienes que hacer es verte, descubrirte a ti misma. Sigue hablando ella. Siento que estoy tejiendo mi muerte. ¿Y le tienes miedo? No, realmente no. Vivo sonriéndole. Desde hace tiempo que su esperanza es mi mejor compañía. No es que no me guste la vida, al contrario, sino que no creo que sean distintas, ¿pero qué? Ya quiero pasar la puerta y ver a tanta gente que extraño. Sé que están allí, las he visto en sueños. Los personajes de Cabrera Jasso, que no alcanzan a disfrazarlo nunca, suelen pasar de una dimensión a otra. Aquí hablan dos hermanos en otro cuento. Nos tomamos el té casi en silencio. La inmensidad de la noche se hacía sentir en el palpitar del chillido del grillo. De pronto se dilataba y volvía a contraerse como si fuera el corazón. Bueno, ahora sí, a dormir, le dije. Este trago me calentó la sangre y me calmó los nervios. Ojalá y puedas descansar. Ojalá, me dijo mientras nos encaminábamos a nuestros cuartos. Cerré la puerta, miré hacia todos lados, me aseguré de que la ventana estuviera bien cerrada, lo mismo por los postigos. Comencé a desvestirme mirando a cada rato hacia atrás. Me sentía observado. No me decidía a apagar la luz, pero por fin lo hice. La cama estaba fresca y fue un alivio sentir que podía meterme entre las sábanas y refugiarme en ellas. La oscuridad era penetrante. No había ni un solo punto de luz. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había hecho durante el día. En eso estaba cuando comencé a sentirme muy extraño, como si dejara de pertenecerme a mí mismo. Algo comenzó a moverse dentro de mi cuerpo. Sentí que salía y que me observaba acostado en la cama. Miré hacia todos lados. No sabía qué estaba ocurriendo. Podía ver en plena oscuridad. Me encaminé hacia la ventana, aún no sé por qué, y abrí uno de los postigos. El paisaje no era el mismo. Atrás no estaban los lavaderos, ni el campo, ni las plantas de café, ni el árbol de bambú. Lo que vi fue un pasillo largo en el que no tuve otra opción que entrar. Vi de nuevo hacia mi cuerpo. Creía que estaba muerto. No voy a transcribir el cuento ni a contarlo completo. Es el momento en que se pasa a otra dimensión. Se titula La casa, por si quieren ustedes enterarse de lo que sigue. Esto que está en prosa está también puesto en verso. El paso de una dimensión a otra, la posibilidad de compartir un cuerpo. Sé que estabas en algún sitio dentro de mí, pero no llegaste. Qué extraño. Estabas en mí y no llegaste. Estabas en mi sueño y abrí los ojos sin poder verte, sin poder tocarte. Se puede transitar entre la vigilia y el sueño, entre el sueño y la muerte, e incluso llegar a reencarnar. En este momento se me viene la idea de que todo parto es un designio de esperanza y me pregunto en silencio y miedosamente si morir y soñar son lo mismo. Yo quiero los dos de un solo golpe, soñar y creer que muero, morir y creer que sueño. Quizá en esta misma banca me senté hace un siglo o más. Quizá yo mismo hice la banca y en ella están las huellas de mis manos, que ya no son estas manos, sino unas manos que acariciaban otras manos distintas de estas manos que ahora tomo, acaricio y amo. Es posible, naturalmente,
morir sin darse cuenta de que uno ha muerto, morir sin saberlo. Bajamos los escalones aquella tarde, el sol en el crepúsculo, las aves en el canto que disuelve la luz. Me preguntaste con tu voz de penumbra si había caído la noche. Miré hacia todas partes y te dije, sí, es hora de partir, ya estamos demasiado muertos. Una rosa ha muerto para la eternidad del aire, dejando en mi vida su perfume. Mientras tanto, pienso con nostalgia que quizás soy una sombra, el reflejo de un hombre que nunca tocó el mundo. Se puede pasar de uno a otro lado del velo. Ciertamente, algún día abrirás la ventana y mi lugar estará deshabitado. Las estrellas se habrán disuelto en la luz del alba, las sábanas estarán revueltas en tu soledad y en el viento fugaz y frío irás formando la imagen de mi sombra. En el patio, las niñas, nuestras pequeñas hijas, jugarán quizá algo parecido a la vida. Mientras tanto, la mía irá lejos, muy lejos, tan lejos como le alcance la muerte a mi vida. Quizá con el tiempo, cuando la ausencia haya penetrado mi lugar, encuentres una señal mía entre las hojas de un libro viejo. El viento de cualquier estación te hará recordar que estuve vivo. Sabrás que lloré de impotencia ante la maldad, que me enfrenté cara a cara con mis demonios y que amé hasta lo insufrible. Yo te observaré, quizás. Te observaré desde la otra orilla, ya sin huesos, sin carne, sin peso, y pasaré a tu lado para continuar mi viaje. ¿Y por qué esperar? ¿Por qué no decidir uno mismo el momento de pasar de una a otra orilla? En este instante, por ejemplo, sería capaz de jugar a tirarme por la ventana y me detengo y escribo y miro hacia la vida y agradezco habitar este mismo sitio que tú habitaste y doy gracias también por seguir de pie ante la ventana. En la quietud de la tarde observo el reflejo de mi rostro en el cristal, vacío, sin nada en él que no sea sino el silencio. Del suicidio nos queda el misterio, el pacto roto, el triunfo sobre la espera de la muerte, la mueca de un adiós deforme y el viento. Acortar el camino, equivocar el rumbo y caer en el sueño inevitable del eterno retorno. Esto es la muerte, caer en el fondo de uno mismo, en la creación de uno mismo. Conocí a Ciprián, a quien antes había leído, pero lo conocí en 1988. En ese tiempo yo encabezaba la dirección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nos hicimos amigos, se me convirtió en pano y pude publicarle en coedición con el gobierno de Tabasco y el INBA un libro de intenso erotismo titulado Casandra. Casandra, la mujer que lo convirtió, dice él, en lujuria y sed, desenfreno y bestia, que lamía la miel de sus entrañas, la humedad donde renace el mundo, la grieta donde la daga encuentra su entrañable nido. Dice en alguno de los poemas Ciprián: deseo platicar contigo, Casandra. Ojalá me escuches y no te duermas. No, espera, deja en paz un momento nuestros sexos. Déjalos un rato como ejércitos en retirada. Pero no te cubras.
Permite que la brisa que entra por la ventana arrulle el bosque de tu pubis, tu vientre de intensas fiebres, donde se deposita el misterio de las almas. Mira, el aire se ha ido impregnando lentamente de la luz del alba. En la obra de Ciprián Cabrera Jasso, Casandra no deja de ser una especie de paréntesis, y aún Casandra retorna al final a esta necesidad del encuentro con la muerte. Le dice: no te detengas nunca, nunca, hasta que la muerte regrese tu cuerpo, donde sacie mis ansias, al polvo de tus huesos, a la tierra estrecha donde se libera y renace el alba. Dice Ciprián que en las provincias de la noche nos desnudamos de la piel y queda la transparencia. En el palmo de polvo que pasa con el rostro levantado, hay navajas en las muñecas, sogas en el cuello, estallidos en la sien, puentes solitarios. En un poema dedicado a Manuel Barbosa: tan solo pidió un cuarto y dijo adiós a los rostros que tanto daño le habían hecho. No quería más, hablar le dolía, lo sé. Cerró la puerta y tras de ella la vida. No más sangre caliente en las venas, no más rojo, no más pasión. La hizo correr por sus manos vacías. Por ellas tenía que salir el amor, el odio, la angustia y esos 25 años de vagar largamente sobre la tierra. El martirio se hizo eterno y escribió un último poema en pleno éxtasis de muerte. Sentía todo inagotable, demasiada agua, demasiada sangre, demasiada vida en el cuerpo para expirar. La despedida la quería definitiva, rápida, deprisa. Y qué mejor que sellando la respiración, detener el aire en la garganta, matar el fuego y sacar la lengua con la mirada casi muerta a un espejo. La muerte del padre ciertamente es una pesadilla, pero Ciprián piensa que es una pesadilla pasajera. Amanece en las baldosas, no podía ser de otra forma. Todos los días la parálisis, el silencio de los labios que silbaban por toda la casa. Y ahora, Señor, pusiste el dedo en la boca de tu hijo y se ha callado, no dice nada, se ha vuelto silente y quieto como las plantas. Está rota la madrugada, roída su ternura, ahuecado el vértigo que lo conduce a tu fondo. Nadie contesta en su cuerpo, nadie hay que haga el milagro de decirle: levántate y anda, vuelve a tu compañera y a tus hijos, vuelve a tus campos y a tu río, vuelve a tu perro. Vuelve de esa mudez y canta de nuevo en la regadera para que las aves lleguen al patio y la puerta de la casa sea una sonrisa abierta a todas las vendedoras de verduras. Que se abran los mares, que se escuchen cantos y batir de alas por el cielo, que la luz anegue su corazón y lo ilumine. Que mi padre abra de nuevo sus ojos y despierte de esa pesadilla pasajera, de ese sueño de acantilado que se desploma. En 1990, en un libro titulado La ventisca, aparece esta carta a mi madre. No quería decírtelo para no dañarte. Hay ocasiones que me canso de esperar. Las manos se me agrietan hacia el cielo y siento en el pecho algo así como un hueco hirviente. Busco, ¿es cierto?, la luz que nulifique estos minutos lentos y pesados, la vida heredada desde antes de tu vientre,
la música que me comulgue con las estrellas y la ligereza del viento y del humo. Estoy en el amor más pleno y me duele sentir este vértigo en los huesos, este escalón sin retorno bajo mis pies, esta luna menguante en la raíz de las entrañas. Quiero que te estés contenta por haber permitido que mi alma albergara en esta piel a la que pusiste nombre. Pero sucede que pasan cosas en el camino, las angustias se acumulan, los recuerdos se encadenan, y quisiera abolir esta esclavitud de días y noches que se repiten sin tregua y sin descanso. No pienses que estoy arrepentido de esta existencia en la que he sido casi de todo. El silencio, el no poder hablar contigo cara a cara, el no poder decirte lo que me pasa en este aire al que me aventaste una tarde de julio, me han hecho escribir esta carta, esta leve sombra pasajera como cualquier palabra. Pero no te preocupes, mamá. El instante que parece eterno también se vuelve viento. En otro poema, dice Ciprián, todo viene a impregnarse en mis pupilas, la ceniza de los años, los rostros de las mujeres que amé y arañaron mi pecho como lobas en celo, las voces que me acompañaron y que aún me acompañan en este camino. Sé que no existe final, que nada termina en este recomienzo de una vida indescifrable. Todo sueño nos conduce de nuevo a las piedras queridas, a los reflejos amados, a la memoria que atesora amores y todos los minutos que viven en este instante. Un aire tibio baña la penumbra del ocaso, las hojas se desprenden resignadas y en silencio. Doy gracias a la lluvia por llegar a tiempo para unirse a este canto y cubrir con su humedad la nostalgia. En esta tranquilidad de la renuncia a ciertas cosas del mundo, escucho el rumor del alma que revolotea y toma sus alas y practica su próximo vuelo. Mi alma sabe, desde antes de mi nacimiento, que una vez rota la jaula, será libre. Al concluir esta recordación, hago votos porque Ciprián Cabrera Jasso, Pano, haya alcanzado lo que en su vida y en sus versos tan ávida, tenaz y febrilmente buscó. Muchas gracias. Muchas gracias a don Felipe Garrido por este recuerdo encendido de Ciprián Cabrera Jasso, gran poeta, gran narrador y gran amigo. Muchas gracias, buenas noches, se levanta la sesión.